Hola, hola, ¿qué tal mis tejeartistas? Ya estoy por aquí, gracias a Dios, Él así lo ha permitido y espero que estén muy bendecidas dentro de sus hogares y con cada uno de los miembros de su familia. El día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de este lindo cuello bufanda que también es una pecherita tejido en la técnica de 2 agujas o palitos, tan solo con unos 130 gramos de lana y agujas de 9 milímetros. Súper fácil de realizar en punto bobo y jersey. Y a continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, chicas, para empezar a tejer nuestro cuello bufanda en la técnica de 2 agujas o palitos, en este caso vamos a utilizar esta lana que es de la marca Dominó, la que siempre uso, sí, que está indicada para agujas de 4 milímetros y medio o 5 milímetros. La vamos a usar doble, por eso yo tengo aquí 2 ovillitos. Ya están comenzados porque ya he tejido antes, pero les voy a enseñar desde el inicio. Y vamos a utilizar agujas de 9 milímetros de grosor, ¿sí? De 9 milímetros, no de 10, sino de 9 milímetros. Y vamos a tejer una pieza como la que tengo aquí, pero antes les voy a decir que son aproximadamente 130 gramos de lana, ¿sí? Bien, miren, vamos a tejer una pieza como esta, que está súper fácil. Vamos a tejerla en 2 puntos, en lo que es el punto bobo, musgo, Santa Clara y en el punto de jersey, ¿sí? Por el otro lado se va a ver así, jersey revés y el Santa Clara que es exactamente reversible, ¿sí? Bien, otra cosa importante es que ustedes ven aquí una lanita de otro color, pues esta se llama lana auxiliar. Y lo que quiere decir es que vamos a tejer o vamos a enmallar los puntos o a montar los puntos en una lana que no vamos a utilizar después. Por ejemplo, yo acá tengo un poquito de verde y no importa el grosor, sí, puede ser de cualquier grosor, solamente para montar los puntos y luego empezar a tejer. Entonces, como aquí yo ya tengo el tejido realizado, yo les voy a mostrar aquí cómo es que vamos a hacer. Vamos a montar en nuestras agujas de 9 milímetros 22 puntos, ¿sí? Yo voy a poner aquí los puntos, pero si tú aún no sabes cómo poner los puntos, tenemos un video donde te mostramos 4 formas diferentes de montar los puntos. Y bueno, yo tengo la forma más complicada, pero aquí en este video, como hay 4 formas distintas, tú lo ves y escoges cuál es la que se acomoda más a ti, porque en realidad hay otras 3 que son mucho más fáciles, pero bueno, yo aprendí a hacerlo así. Y miren, aprendí a hacerlo del otro lado, porque en realidad se hace para este lado es el que va poniendo los puntos, pero no sé por qué yo aprendí para el otro lado, pero bueno. Si tú lo haces así como yo, déjame tu comentario acá abajito para que no me sienta tan mal. Bien, miren, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Faltarían 2, 21 y 22 puntos. Una vez que hemos montado los 22 puntos con esta lana, vamos a cortar, ¿sí? Vamos a cortar nuestra lanita auxiliar y vamos a hacer un nudito. Solo 22 puntos, recuerden, vamos a hacer un nudito sencillo, simple, no queremos ajustar mucho, solo así. Y con la lana con la que vamos a empezar a tejer, que en este caso yo voy a utilizar esta que tengo aquí, pero ustedes van, esta es del mismo grosor, ¿sí? Solo que es color oro viejo y la otra es un como oro viejo matizado. Pero eso no importa el color, lo que importa es lo que vamos a tejer. Entonces, con nuestros 22 puntos ya puestos en nuestra aguja, yo voy a empezar a tejer, ¿sí? Entonces voy a tomar el punto y la hebra de lana bastante larguita y voy a empezar a tejer. Ahí está. Voy a acercar un poquito la cámara para que puedan ver mejor. Ahí está. Y voy a tejer toda esta carrera en punto derecho. Los 22 puntos en punto derecho. ¿Sí? Ya saben ustedes que yo tomo los puntos por la parte de atrás. Es mi costumbre hacerlo así. Pero si tú lo haces por aquí adelante está bien, porque en realidad la forma correcta es por aquí, ¿sí? Sino que yo lo siento como que más sueltitos y más fáciles de tejer. Solo lo hago en la primera carrera. Luego lo hago como normalmente se debe hacer. Entonces vamos a tejer nuestra primera carrera en punto derecho. Bien, ahí está.
nuestra primera carrera en punto derecho y vamos a tejer una carrera más en punto derecho. Toda la carrera. Entonces 2 carreras en punto derecho, la primera y la segunda, ¿sí? La verdad no es nada difícil, es muy facilito de hacer. La única diferencia es que vamos a montar los puntos con una lanita auxiliar o con una lana de desecho, ¿sí? Que después vamos a desbaratar. Yo les voy a mostrar paso a paso cómo vamos a hacer todo. Bien, aquí llegamos a este punto que se encuentra muy flojito porque es el primer punto que hemos tejido, y aquí sí vamos a hacer el nudito con la lana con la que estamos trabajando para poder asegurar este puntito. Y con un puntito es suficiente porque luego ya aseguraremos para perder la hebra. Bien, una vez que hemos tejido 2 carreras en punto derecho, lo que vamos a hacer es tejer de la siguiente manera. Miren, de los 22 puntos, 11 puntos vamos a tejer en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿sí? 11. Y luego 11 puntos vamos a tejer en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta sería la tercera carrera. Bien, he terminado mi primera carrera en punto derecho y ahora voy a tejer una segunda y una tercera carrera en punto derecho totalmente, ¿sí? Entonces esta sería mi carrera número 2. Voy a tejerla hasta el final y luego la carrera número 3. Entonces carrera 1, carrera 2 y carrera 3, todas en punto derecho, ¿sí? Bien, voy a continuar así. Al término de la tercera carrera nos encontramos. Bien, estoy terminando de tejer mi tercera carrera, ¿sí? He tejido 3 carreras o 3 corridas en punto derecho. Ahora, en la cuarta carrera y en todas las carreras pares, vamos a tejer de la siguiente manera. Como tengo 22 puntos, voy a tejer 11 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos en punto revés. Bajo la hebra y los 11 restantes en punto derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Nótese que esta es la cuarta carrera o carrera número 4, ¿sí? Entonces, todas las carreras de números pares se tejerán como la que acabo de tejer, y las carreras impares como esta que voy a tejer, que es la número 5, se van a tejer totalmente en punto derecho, ¿sí? Entonces, una carrera tejo con punto revés y una carrera tejo todo en punto derecho, ¿sí? Carreras pares, empiezo con punto revés, la mitad de los puntos, 11 puntos, y los otros 11 en punto derecho. Carreras impares, todas en punto derecho. Ahora, si me confunde esto un poquito, lo que puedo hacer es poner un marcador. Yo tengo por aquí un marcadorcito, ¿sí? Miren, entonces por el lado de atrás de mi tejido, por el revés, voy a poner el marcadorcito para saber que donde veo mi marcador empiezo tejiendo 11 revés y luego 11 derechos. Por donde no tengo el marcador, voy a tejer tranquilamente, sin preocupaciones, todo en punto derecho, ¿sí? Esa es una forma o un tip, un secretito que nos puede ayudar, porque de repente a veces dejamos el tejido cuando no somos todavía expertas o cuando no conocemos mucho, porque experta yo no soy, solo conozco un poco de tejido, pero me sucedía que dejaba mi tejido para ir a hacer algo más y cuando regresaba
estaba un poco confundida de si era el derecho o era el revés. Entonces, si yo marco este lado de las carreras, entonces ya sé que cuando tengo el marcador debo por ese lado empezar tejiendo 11 puntos revés y luego 11 puntos derechos, solo por el lado donde tengo el marcador, ¿sí? Entonces vamos a continuar tejiendo así como les estoy indicando y miren los resultados que van a tener. Hacia un lado van a tener el punto bobo Santa Clara y hacia el otro lado vamos a tener el punto malla o liso. Pero noten que porque hemos tejido las 3 carreras iniciales en punto derecho, tenemos la primera línea todo en punto de Santa Clara, ¿sí? Igual que lo tengo aquí. Miren, así. Primero tenemos una base toda en Santa Clara y luego comenzamos ya a repartir entre los dos puntos. Bien, ¿cuánto tiene mi tejido de largo? Vamos a ver. Vamos a medir. Voy a tomar mi cinta métrica. Y miren, chicas, vamos a medir solamente la parte en que tenemos el punto bobo, ¿sí? Solamente esta parte de aquí nada más, porque esta parte se abre un poco por lo que es en punto de jersey y C de más. Entonces vamos a medir y yo tengo 60 centímetros porque está doblada, ¿sí? Mide 60 centímetros mi tejido. Entonces una vez que ya tengo 60 centímetros tejidos así, vamos a ir con el siguiente paso. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es esto, miren. Tenemos que tener la hebra de lana al lado del punto de Santa Clara, ¿sí? No puede estar la hebra de lana para el lado de jersey, sino aquí, justo donde inicia el punto Santa Clara. Y esta parte de acá que la tenemos en lana auxiliar, la vamos a desbaratar con mucho cuidado, ¿sí? Aquí hemos hecho un lacito. Y lo vamos a sacar con cuidado así, para ir poniendo los puntos sobre una aguja más delgadita. Por ejemplo, aquí tengo una de 5 milímetros que me va a ayudar bastante. Entonces pongo el primer punto aquí y así voy desbaratando con cuidado, ¿sí? Y voy poniendo los puntos en la aguja. También puedo hacer lo siguiente, ir cortando la lana. Por eso es necesario que sea una lana muy diferente con la que estamos tejiendo, porque si no podemos cortar por error el punto y ahí sí que vamos a tener problemas. Entonces vamos a ir sacando así todos los puntitos y los vamos a ir poniendo en esta aguja auxiliar nada más, así. Retiramos la hebrita y seguimos poniendo así todos los puntos así de esta manera. Los vamos a sacar y los vamos a poner sobre nuestra aguja hasta el último punto. Bien, miren, una vez que hemos puesto todos los puntos ya en esta aguja, verificamos que tengamos 22, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 puntos. Vamos a tomar nuestra aguja con la que estamos tejiendo y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a empezar a tejer de este lado, del lado de aquí, vamos a empezar a tejer nuestro punto de Santa Clara. Para lo cual vamos a cortar la hebrita de lana y la vamos a poner por aquí. Así. A ver, vamos a asegurar bien nuestro puntito. Acá vamos a hacer un nudito, ¿sí? Y ahí aseguramos muy bien, ¿sí? Bien. Y vamos a tejer estos 11 puntos que tenemos en jersey. Claro que aquí tenemos una línea de Santa Clara, pero vamos a tejer estos 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y, a ver, ¿cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8, 10. Uno más
11, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer este tejido de aquí. Vamos a dejar en espera un ratito estos puntitos de acá y vamos a tomar un punto de aquí con el de aquí y tejemos los dos juntos. Sacamos estos puntos, tomamos otro punto de aquí con otro de aquí y los tejemos juntos. Seguimos un punto de aquí adelante y otro de aquí. Vamos a aclarar bien la imagen para que se pueda ver bien. Entonces estamos convirtiendo dos puntos en uno, ¿sí? Porque estoy tomando uno de adelante con uno de atrás y lo estoy pasando los dos y sale solo un puntito. Así vamos a continuar hasta terminar esta parte que tenemos aquí. No es nada complicado, simplemente vamos tejiendo los puntos de dos en dos, el de adelante con el de atrás. Ahí está, este con este con este y el último con este. Listo. Retiramos nuestra agujita auxiliar y aquí continuamos tejiendo lo que es el punto jersey. Hasta el final de la carrera. Bien, he terminado esta carrera. Lo que hago es voltear mi tejido y aquí voy a empezar a tejer todas las carreras ya en punto derecho. Entonces tejo un punto derecho y dos puntos juntos del derecho por atrás, ¿sí? Y continúo tejiendo todos los puntos en punto derecho hasta terminar esta carrera. Todos los puntos. Así hasta que terminemos con esta carrera. Las hebritas que no se están quedando por allí que hemos cortado, como las hemos dejado largas, no hay ningún problema, ¿sí? Luego las vamos a ocultar con la ayuda de la aguja lanera y todo va a quedar ok. Bien, ahora vamos a acomodar la lanita, ahí está. Y continuamos aquí tejiendo punto derecho hasta el último puntito. Terminamos, damos la vuelta y siempre que empecemos una nueva carrera tejemos el primer punto derecho y luego dos puntos juntos del derecho por la parte de atrás. Siempre, ¿sí? Siempre vamos a hacer esto. Y vamos a continuar tejiendo. Así vamos a ir disminuyendo los puntos hasta quedarnos con la cantidad que necesitamos. Entonces vamos a continuar así. Yo voy a avanzar un poquito más y luego les muestro cómo es que se va viendo, pero recuerden siempre en la primera carrera, voy a terminar esta carrera para que ustedes puedan ver con comodidad. Recuerden siempre que en la primera carrera, cada vez que estamos empezando la carrera vamos a tejer un punto derecho y dos juntos del derecho por la parte de atrás, ¿sí? Para que este cuellito vaya tomando la forma que le queremos dar. Bien, ya estoy por terminar esta carrera. Al final no hacemos ninguna disminución, solo tejemos. Pero cuando damos la vuelta e iniciamos la carrera, tejo un punto derecho y los dos que siguen juntos del derecho por la parte de atrás, ¿sí? Y continuamos tejiendo. Así hasta tener la cantidad de puntos que necesitamos. Bien, como pueden observar aquí he continuado haciendo las disminuciones y ahora tengo 22 puntos. He terminado recién esta carrera y cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 puntos, ¿sí? Como al inicio. Cuando ya tengo los 22 puntos, voy a continuar haciendo disminuciones, pero esta vez no solo las voy a hacer al inicio de la carrera, sino también al término. Entonces tejo mi primer punto como normalmente vengo haciendo y tomo dos juntos del derecho por la parte de atrás. Y cuando ya tengo 3 puntos en mi aguja izquierda, que es esta de acá, voy a hacer otra disminución, ¿sí?
Hasta aquí he venido haciendo disminuciones solo al inicio de la carrera, después del primer punto, pero ahora voy a hacer disminuciones al inicio y al final de la carrera, ¿sí? Para que esto no tome una terminación triangular, sino redondeada. Entonces miren, cuando ya tengo 3 puntos, aquí en mi aguja izquierda 3, voy a tomar estos 2 juntos del derecho por atrás y tejo el último en derecho, ¿sí? Doy la vuelta a mi tejido. A ver, ahí está. Y empiezo igual, tejo un punto derecho, 2 juntos del derecho por atrás y continúo tejiendo hasta quedarme con 3 puntitos nada más en mi aguja izquierda. A ver que tengo un enredo de las lanitas por aquí. Ahí está. ¿Sí? Esto es importante que no nos olvidemos de hacer ninguna de las disminuciones, porque si no, no nos va a quedar la forma que queremos. Entonces tengo ya 3 puntos, tomo estos 2 juntos del derecho por atrás y tejo el último en derecho. Así voy a continuar hasta quedar más o menos en 4 o 5 puntos, ¿sí? Entonces continúo un derecho, 2 juntos del derecho por atrás y sigo tejiendo. Quiero hacerlo aquí delante de ustedes para que les quede bien clarito y no nos vayamos a confundir. Que a partir de los 22 puntos vamos a hacer disminuciones tanto al inicio como al término de nuestro tejido. 2 juntos del derecho por atrás y el último en derecho. Y así vamos a ir continuando hasta quedarnos con 4 o 5 puntitos. Y bien, miren, aquí ya estoy por terminar. Tengo 2, 4 y 6 puntos. He tejido el primer punto. Voy a tomar estos 2 juntos del derecho por atrás y tengo 2 puntitos. Me quedan 3 aquí. Tejo este aquí. 3 y el último. 4. He terminado aquí. Lo que voy a hacer es que por el otro lado voy a rematar los puntos. Tejiendo el primer punto derecho, el segundo también, pero el anterior pasa por encima. Tejo el que sigue también en derecho y el anterior pasa por encima. El que sigue también en derecho y el anterior pasa por encima. Bien, ahora voy a dejar la lanita un poco larga para poder ocultarla y el sobrante va a pasar por este último puntito, ¿sí? Ahí está. Así es como debe verse. Ahora voy a mostrarles aquí en la mesa cómo es que se debe ver la terminación de esta pecherita. No es un triángulo súper puntiagudo, sino que tiene una forma, miren, semi redondeada, ¿sí? Entonces vamos a esconder todas las hebritas como ya se los he enseñado en otro video. Dejamos todo muy limpio nuestro tejido y vamos a ver cómo luce en el maniquí. Bien, como pueden observar, he escondido todas las hebritas que habían. Así es como luce nuestro cuellito bufanda, pero lo vamos a poner en el maniquí para poder ver bien cómo es que nos va a quedar, ¿sí? Y listo, allí está, miren, así es como luce por el frente y les voy a mostrar cómo luce por la parte de atrás. Así es como se ve por la parte de atrás que cubre nuestros hombros, pero también hay una forma de usarlo con el cuellito camisero. Miren, ahí está, solo si doblamos el cuellito de la parte de arriba como si fuera una camisita, queda así de lindo. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer junto a nosotros este lindo cuellito porque está súper fácil de realizar y será hasta una próxima oportunidad. Un besito muy grande, muchas bendiciones para todas.